muy buenas tardes, amada audiencia de la radio Una Voz que Clama en el Desierto. Permítanme saludarles y bendecirles en el nombre del Señor a todos y cada uno de ustedes que están hoy en esta tarde conectados con esta emisora. Para mí es un privilegio y un placer estar acá para compartir también una vez más la palabra del Señor con todos y cada uno de ustedes. El tema de hoy es la urgencia de predicar el Evangelio. Y vamos a ubicarnos en Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 10. Vamos a predicar esta palabra con el verdadero sentido de honrar y glorificar al Dios de la gloria. No con intenciones de criticar ni molestar a nadie, solamente dejemos que la palabra nos hable en esta tarde. Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 10. Pablo le escribe a la iglesia de Galacia y en ese versículo 6 les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente a evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esa es la carta que Pablo le escribe a los Gálatas, a la iglesia de Galacia. Y entonces, amados hermanos y hermanas, el apóstol Pablo se ve urgido de escribirle a la iglesia de Galacia debido a que estos hermanos se estaban desviando de la verdadera palabra para irse detrás de fábulas y emociones. Y es que en los tiempos que estamos viviendo, Satanás está levantando moveres proféticos, permítame encomillarlos, que si no cuidamos la iglesia del Señor, es peligroso que terminemos desviándonos a un evangelio diferente, de mucho ruido, pero poca palabra de Dios. En el versículo 7, Pablo les dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es que no hay otro evangelio, solo hay un evangelio, y el evangelio es buenas nuevas. Y es que, mis amados, el diablo siempre va a intentar introducir muy sutilmente la forma de pervertir el evangelio de Cristo. Si revisamos la palabra en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, Pablo le dice a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que en estos tiempos que estamos viviendo, vivimos en un mundo pragmático, un mundo materializado, un mundo en que la fe prácticamente se ha diluido, la fe en Cristo se ha diluido de una manera tremenda. Pero nosotros, por eso es que hoy es urgente de predicar el verdadero evangelio de Cristo. El apóstol Pablo les dice en el versículo 8 y 9: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Vean qué interesante y qué importante esto que le dice Pablo, porque puede salir de nosotros un evangelio que trate de cambiar la forma, que trate de cambiar los conceptos que ya el Señor dejó establecido. Mis amados hermanos, es que la palabra de Dios no debe ser adulterada de ninguna forma. No debemos nosotros cambiar el mensaje de Dios por fantasías y fábulas peligrosas que pueden inducir al engaño a la iglesia de Cristo. La palabra no se debe
no se debe adulterar. Según de Corintios capítulo 4, versículo 2, dice lo siguiente: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En otras palabras, lo que el apóstol está diciendo, que la palabra debe ser predicada tal y como está escrita en la palabra de Dios, que es la Biblia. Y es que muchas veces, cuando usted o yo predicamos la palabra tal y como está trazada, a muchos no les agrada, muchos no les gusta y prefieren escuchar cosas agradables al oído. Hoy muchos cristianos no aceptan la corrección aunque estén equivocados. Y es ahí donde el enemigo empieza a trabajar fuertemente con el portador de la palabra y empieza a diluir el mensaje para agradarle más a los hombres. Por eso es que Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto tenemos que tenerlo muy en claro nosotros los que predicamos el Evangelio. Tanto predicador, predicadora, que el Señor nos ha dado el privilegio de predicar el Evangelio, tenemos que tener cuidado. Si estamos buscando o estamos tratando de encontrar el favor de los hombres o el de Dios, o estamos tratando de agradar a los hombres. Ahí es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado, porque si todavía agradáramos a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. Amados, es por eso que hoy debemos tener mucho cuidado con el mensaje que el Señor nos ha dado. Pero también el que escuche el mensaje debe prestar atención a lo que está escuchando, porque muchas veces pretendemos hacer cosas que Dios no nos ha dicho. Hoy, hermanos y hermanas, usted, estimado oyente, que está hoy conectado con nosotros, con esta radio, voz que clama en el desierto, tenemos que ser como la iglesia de Berea. La iglesia de Berea dice en Hechos capítulo 17, versículo 11, dice que esta gente, escuchen bien esto porque esto es importante, copiar la iglesia de Berea. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hoy la iglesia tiene que escudriñar las escrituras. Hoy la iglesia tiene que discernir bien los mensajes que está recibiendo, porque es peligroso que el enemigo también se aproveche y quiera distorsionar la palabra del Señor. Amados, los tiempos que vivimos son difíciles. Hoy el enemigo ha soltado espíritus engañadores, porque él sabe que el fin se acerca. Él sabe que el final se acerca. Y él ha soltado espíritus engañadores para engañar aún a los mismos escogidos. Ya lo dijo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que valorar muy bien, hermanos, las corrientes que estamos siguiendo filosóficas en el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque, hermano, esto ha sido una lucha de siempre. Si usted revisa la palabra, si usted va conmigo a la palabra, en Jeremías capítulo 14, versículo 14, ahí encontramos una palabra que Jeremías en su momento, por medio, o Dios por medio del profeta Jeremías, habló y dijo: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y quiero aclarar esto. Aquí yo no generalizo. Hay hombres de Dios y mujeres de Dios que verdaderamente Dios les habla y les da un mensaje poderoso para su iglesia. Pero también tenemos que entender,
y comprender que también hay falsos profetas que vienen intentando engañar a la iglesia. Vienen intentando tergiversar el evangelio de Cristo. Tengamos cuidado, pidámosle mucho al Señor discernimiento de espíritu para saber en qué espíritu nos están hablando aquella persona o aquella persona que dice ser un enviado de Dios. Amada iglesia, el Santo Espíritu de Dios no necesita que yo le ayude con ruidos y gritos. Él reposará sobre aquel o aquella que lo anhele. Si usted no lo busca, Él no lo tocará, porque Él es un caballero respetuoso. Pero si lo busca con todo su corazón, si lo anhela con toda su mente, déjeme decirle que el Espíritu Santo lo va a llenar de su poder y de su gloria. Lo va a ungir a usted y usted va a tener siempre esa sabiduría de lo alto para poder entender verdaderamente las cosas que Dios quiere para usted. A Elías, Jehová le había dado una gran victoria ante Acab. Y los profetas de Baal, y saben, mientras los profetas de Baal clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, dice, su piel, sus brazos, sus carnes, eso está en 1 Reyes 18:28. Elías solo necesitó decir, respóndeme, Jehová, allá en 1 Reyes 18:37. El Espíritu Santo se va a manifestar, ¿sabe para qué? Para que te des cuenta que Él es Jehová y que Él hace volver a Él el corazón de nosotros. Muchas veces hacemos mucho ruido, muchísimo ruido, pero no pasa nada. O decimos muchas cosas, pero no sucede nada. Cuando Dios va a hacer algo, lo hace Él. Y Él no necesita que yo le ayude. Tenemos que tener presente eso, mis amados hermanos. ¿Por qué les digo esto? Porque Él se va a manifestar en el silbo apacible, mis hermanos. Es en el silbo apacible que Él se va a mover. En 1 Reyes 19, 11 y 12, ustedes lo conocen. Este profeta Elías estaba metido en una cueva, estaba pasando por una situación depresiva, él estaba confundido después de haber hecho semejante proeza. Ahora él se sentía en un estado tremendo, pero ahí donde estaba, ahí lo visitó el Señor y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible. Y ahí fue donde verdaderamente Dios se manifestó a Elías y le dio la comisión que tenía que seguir. Amados hermanos, el Espíritu Santo desea limpiar y purificar a los santos. El Señor está preparando a su iglesia para su venida. El tiempo está cerca. No nos olvidemos de eso, mis amados. En el Señor oro para que usted y yo entendamos cada día y prestemos atención a su palabra santa. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que la paz de Cristo reine en el corazón de todos ustedes. Amén.